Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos otra vez a esta lección de carácter de Dios. Mi nombre es Javier Méndez y hoy vamos a hablar acerca de que Dios es luz. Es tan importante que nosotros sepamos esta característica de Dios, esto que Dios mismo nos dice que es, para darnos a entender cómo es Él, quién es Él. ¿Sí? Al igual que sus otros nombres, la Biblia cuando nos dice, por ejemplo, que Dios es amor, entendemos que Dios es tiene esta condición de amar sin condición, ¿no? Un ágape tiene esta condición de hacer cosas porque le placen, porque Él es bueno. Y cuando hablamos acerca de que Dios es luz, pues efectivamente nos está hablando de una forma en la que nosotros podamos entender cómo es Dios, ¿sí? Cuando hablamos acerca de la luz, simplemente estamos hablando de la pureza, de la gloria, estamos hablando acerca de que la luz puede disipar cualquier tipo de tinieblas, estamos hablando de muchas cosas cuando hablamos que Dios es luz, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que Dios es luz? Vamos a estar viendo esto en esta lección. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La luz es lo opuesto a las tinieblas. Las tinieblas representan el pecado, el mal, la muerte. En cambio, la luz representa la santidad, la bondad y la vida. El que Dios es luz significa que Él es la suma de todas las excelencias. Y cuando hablamos precisamente de esta característica de Dios, cuando decimos que Dios es luz, estamos diciendo que en Él resplandece todo aquello que es perfecto, todo aquello que es glorioso, todo aquello que es asombroso. Podemos ver una gloria tan excelsa en Dios, ¿sí? Cuando la Biblia nos dice que Dios es luz, significa que Él nos puede deslumbrar con su gloria cuando empezamos a ver todos sus atributos, todas sus características. Yo no sé si alguna vez ha intentado poder ver el cielo o el ver el sol. La verdad que ver el sol es una de las cosas más difíciles que hay. Tú no puedes ver el sol sin lastimarte. ¿Por qué? Porque verlo directamente te puede lastimar los ojos. Sin embargo, cuando nos damos cuenta, sin la luz solar, pues no habría una forma en que pudiéramos vivir pues con dirección, con sabiduría, ¿no? En el mundo, porque se necesita la luz para poder ver bien. Pero normalmente cuando miramos directamente a la luz, pues obviamente no podemos hacerlo porque la luz es muy fuerte. Cuando hablamos acerca de la luz en Dios, nos damos cuenta de que si miramos realmente directamente la gloria de Dios y todos sus atributos tal cuales son, es tan fuerte que nos puede que no podemos llegar a resistir tanta excelencia de parte de Dios. Podemos recibir de su gloria, podemos vivir en su gloria, pero toda esta luz y esta luminosidad y esta perfección que emanan de Dios es más fuerte que el mismo sol, ¿sí? Entonces, cuando quiero que tengamos esta imagen, si el sol da y produce luz, que es una luz muy fuerte, pensemos que Dios resplandece de esa forma con todos sus atributos. Que con todos sus atributos Dios resplandece aún más que el sol. Con todos sus atributos, con su amor, con su bondad, con su justicia, Dios resplandece de tal forma que a veces somos incapaces de lograr ver toda esa grandeza por toda la gloria que eso refleja. Sí, por eso mismo decimos, ¿no?, que conocemos a Dios, pero no podemos definirlo tal cual es, porque la grandeza de Dios es tan asombrosa que pues no podemos comprender todo esto. Pero la palabra luz no solamente nos demuestra la gloria o no solamente nos demuestra una intensidad que
pues refleja los atributos, sino que la palabra luz tiene otras cosas, otros significados. Entre ellos, pues habla un contraste con las tinieblas, ¿no? No puede haber luz y tinieblas en un cuarto. Si nosotros entramos a un cuarto oscuro, obviamente vamos a fracasar y vamos a caer y vamos a tropezar. Hasta que prendemos la luz podemos ver las cosas que hay alrededor. Y es que la luz es tan necesaria en la vida de todas las personas. Cuando vemos el Génesis capítulo 1, Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y lo primero que Dios hace es la luz, ¿sí? Bueno, después del cosmos, la luz era tan importante que dice: y dijo Dios, sea la luz, y entonces fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas, haciendo una verdadera distinción de que la luz es algo totalmente distinto a lo oscuro, algo totalmente distinto a lo tenebroso, ¿sí? Entonces, para Dios la luz es algo importante y refleja parte de su carácter. La palabra luz significa en el hebreo iluminación, luminaria, alegría, amanecer, lumbre, lumbrera, rayo, resplandecer. En el griego significa hacer manifiesto, luminosidad, fuego, luz, resplandor. Y asociamos mucho la palabra luz, obviamente, con estas palabras, ¿no? Con la palabra iluminación, con la palabra alegría. Siempre que hablamos de la alegría, pues entendemos que la luz brilla, ¿no? Entendemos que el día está radiante cuando nos va bien, ¿no? Y pues obviamente, como también lo hemos expresado en nuestras vidas, no sé cómo esté en Saltillo, no sé cómo esté en el norte, pero normalmente las personas, cuando no hay mucha luz de por medio, tienden a estar depresivos. Por ejemplo, cuando estaba yo estudiando en Saltillo, me di cuenta que pues obviamente la gran parte del año está nublado por causa del frío, por causa de lo que, pues del invierno. Entonces muchísimo tiempo estuvo nublado, un tiempo no podíamos ni lavar ropa porque pues obviamente no se secaba y el agua estaba congelada. Y según ese tiempo, no sé ahora, las estadísticas de suicidio estaban en aumento de tal forma que Saltillo era uno de los estados con mayor índice de suicidio. Y justamente algunos atribuían esto al clima, que siempre estaba nublado. Y obviamente es posible, ¿por qué? Porque se ha comprobado que un lugar con luz te produce más alegría y estabilidad que un lugar oscuro o un lugar de tinieblas. Entonces, cuando hablamos de luz, hablamos de algo positivo, ¿sí? Hablamos de algo que es realmente correcto, que es algo que nos va a ayudar, que es algo que nos va a mostrar lo que está bien, lo que está mal. Cuando hablamos acerca de luz, es algo que nos va a ayudar a ver cuál es lo correcto, a visualizar lo que está bien. A veces no podemos escoger algo bien porque no hay mucha luz para ver. Si no podemos escoger quizá algunas cosas en nuestra vida porque no tenemos mucha luz, ¿no? Al escoger, obviamente si estamos en un cuarto oscuro y queremos, no sé, agarrar nuestra playera favorita, vamos al closet, pero si no hay luz, obviamente de todas las playeras que tienes, posiblemente vas a agarrar una que no esté bien. ¿Por qué? Porque lo más seguro es de que no vas a poder ver o visualizar cuál es la que está bien. Necesitas de luz para saber cuál es la camisa que te quedaría mejor, cuál es la playera que te quedaría mejor y puedas escoger una buena decisión. Sin luz no podemos hacer este tipo de cosas, ¿sí? Muy bien, entonces, Dios es luz. Al decir que Dios es luz, el apóstol Juan nos está revelando varios aspectos del carácter de Dios, ¿sí? Primero, la luz implica gloria, resplandor y brillo, ¿sí? La luz implica gloria, resplandor y brillo. Es lo que estábamos hablando de los atributos. Y la luz, o cuando la Biblia nos dice que Dios es luz, nos está diciendo que Dios tiene esta gloria
Dios tiene este resplandor, y como les ponía el ejemplo del sol, cuando vemos los rayos del sol a veces es imposible verlo por tanta fuerza que tiene. Así Dios, o así de esta forma brillan los atributos en Dios, esos atributos que son perfectos, ¿sí? También la luz nos demuestra que es una manifestación de Dios que nos invita a ver a Dios en sus maravillas y su poder, ¿sí? También la luz simboliza la perfecta pureza y la santidad de Dios. Vamos a 1 Timoteo 6:16. 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. La luz simboliza la pureza y la santidad de Dios. Dios habita en una luz inaccesible. Es interesante que la Biblia nos diga que Dios habita en una luz inaccesible. ¿Qué quiere decir eso, esa luz inaccesible? Justamente lo que les trataba de decir, que a veces no podemos ver directamente el sol por toda la fuerza de luz que tiene. Nos lastimamos la vista. Y es lo mismo que habla Isaías cuando ve, ¿no? La gloria de Dios y dice: soy muerto porque siendo yo un hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Israel sabía perfectamente que si uno veía la gloria de Dios tendría que caer muerto, porque no habría hombre que pueda ver a Dios y viva. ¿Por qué? Porque toda esta luz, todo este resplandor de sus atributos es tan fuerte que el hombre no puede ni siquiera imaginarse, ¿no? Todo lo que es Dios. Por eso dice la Biblia que Él habita en una luz inaccesible. También la luz nos guía y nos muestra el camino, nos señala la ruta que tenemos que seguir, ¿sí? Otro de los aspectos característicos de la luz es de que la luz no es solamente lo opuesto de las tinieblas, sino que también lucha contra ellas, ¿sí? La luz no solamente es la ausencia de tinieblas, ¿sí? Sino que más bien la luz también batalla con esto, en el aspecto de que hay una lucha, ¿no? Tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, de la luz y las tinieblas. Nunca queremos un cuarto oscuro. Un cuarto oscuro no se ve bien, un cuarto oscuro se ve tenebroso. Pero cuando encendemos la luz, no hay tal batalla, si no hay una batalla en la que haya una competencia, ¿no? Sino más bien creo que la luz es evidente que la luz vence fácilmente a las tinieblas. Aunque las tinieblas producen a veces temor, yo no sé si en alguna ocasión cuando usted era niño le tenía miedo a la oscuridad, las tinieblas producen un temor que pues ni siquiera está pasando nada y ya la persona está sintiendo miedo. ¿Por qué? Justamente porque ese es el sentimiento que producen las tinieblas, la oscuridad. Pero cuando vas caminando por la calle y hay luz, hay mayor seguridad. Cuando hay una persona que te está brindando luz, que te está brindando apoyo, o que hay un faro de luz ahí cerca y vas caminando por ahí, obviamente tienes mayor seguridad y mayor tranquilidad, porque hay luz. O sea, las personas hasta psicológicamente se sienten tranquilas cuando hay luz. Y es evidente porque la luz no es que esté luchando con las tinieblas en una batalla de quién va a tener el poder, sino más bien la luz siempre logra vencer fácilmente a las tinieblas. ¿Por qué? Porque siempre lo bueno vence al mal, ¿sí? Y eso lo vamos a estar viendo acerca de la justicia de Dios. Sin la luz hay un sentir de inseguridad, pero con la luz hay un sentir de seguridad y de protección. Nos sentimos seguros cuando hay luz. Cuando hay luz, pues obviamente no le tenemos miedo, ¿no?, a lo que venga. Sabemos, si hay luz, podemos ver, podemos visualizar, podemos estar atentos, podemos ver lo que viene. Pero si no hay luz, no sabemos ni por dónde nos va a venir, ¿sí? Yo quiero que vayamos, por favor, a San Juan capítulo 3. Aquí hay algo que nos dice Jesús muy importante. San Juan capítulo 3, versículo 19.
Dice la Biblia en San Juan 3:19. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres aman más las tinieblas de la luz. ¿Por qué razón? Pues porque sus obras están en tinieblas, porque viven una vida en tinieblas, porque viven una vida haciendo el mal, haciendo lo malo. Y obviamente la condenación vino al mundo porque estas personas rechazan directamente la luz, ¿sí? Otra de las características de la luz es de que la luz revela todo. La luz revela todo, ilumina las tinieblas, la luz expone las impurezas de nuestra vida. Y es precisamente lo que leíamos aquí. El versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Necesitamos en nuestra vida saber esos errores que están ahí y que muchas veces nos cuesta ver porque hay poca luz de nuestra vida de la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia nos dice que esta palabra que nosotros tenemos, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y muchas veces no hay cambios significativos en nuestra vida porque no hay suficiente luz de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque sí, hay una parte donde entra el sol, hay una parte donde entra la luz, hay una ventana en nuestra vida donde está bien iluminado y está bien bonito, pero quizá hay una parte del cuarto o de la casa de nuestra vida donde no hay todavía iluminación, donde todavía nos enojamos y nos llaman la atención porque obviamente pensamos que no está mal lo que estamos haciendo. Y mientras es evidente de que otras personas se dan cuenta que lo que hacemos está mal, muchas veces para nosotros no está mal, quizá porque hace falta más luz de la palabra de Dios en nuestra vida. Tengamos cuidado con eso, porque el mismo salmista decía en el libro de los Salmos: líbrame de mis errores que me son ocultos. ¿Por qué? Porque hay muchos errores que nosotros cometemos que no nos damos cuenta de que los cometemos. Tengamos cuidado con eso y precisemos nuestra vida y ajustemos nuestra vida hacia la luz. Si la palabra de Dios es suficiente para mostrarnos la luz, también es suficiente para mostrarnos en que estamos mal, también es suficiente para darnos la fuerza para cambiar en esas áreas de nuestra vida. Entonces la luz revela todo. Si no nos hemos dado cuenta que hacemos mal, necesitamos leer la palabra. Si no nos hemos dado cuenta, o si pensamos todavía que nuestro cristianismo es perfecto, hermanos, necesitamos revisar nuestras Biblias y ver en esas áreas donde nosotros estamos mal. Es como, por ejemplo, el hermano, ¿no?, que dice: gracias, Dios mío, porque yo tengo un buen trabajo, te sirvo, no ando como de borracho como otros pecadores. Gracias, Dios, porque me hiciste muy humilde y pues me siento muy seguro, ¿no?, de todo lo que tengo. Y obviamente el problema del hermano, pues quizás tendrá un buen trabajo, quizás no está haciendo lo malo, yéndose a emborrachar, pero quizás tiene un problema con la soberbia. Entonces, ¿quién le va a hacer entender eso si para él todas las cosas están bien? Obviamente la luminosidad de la palabra de Dios. Otra de los aspectos de la luz es de que la luz revela la verdad. Y eso es lo que estábamos hablando. La luz revela la verdad. Es interesante, en San Juan capítulo 8, versículo 12, la Biblia dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es interesante ver cómo Jesús se atribuye esta parte, esta característica, ¿no? Él es la luz. Cuando vemos los 7 yo soy en el libro de Juan, que Dios es el pan de vida, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es la resurrección y la vida, que Jesús es el camino, la verdad y vida. Y esta parte que dice: yo soy la luz del mundo, es algo interesante cómo Jesús les dice a sus discípulos para que ellos puedan entender de alguna forma, ¿no? Jesús nunca se cayó y nunca
se dejó intimidar por las personas. Jesús, si una persona se sentía súper religiosa y se sentía una persona que podía hacer todo, que podía estar en comunión con Dios y hacer todas las cosas y presumir su supuesta santidad, Jesús no se callaba con esas personas y les decía la verdad, ¿no? Por ejemplo, con los fariseos les decía sepulcros blanqueados, ¿no? Les decía, ¿no? Laven primero lo de adentro del vaso y luego lo de más de afuera, ¿no? Porque ustedes lavan primero lo de afuera y lo de adentro del vaso está sucio. Entonces, Jesús, al igual que la luz, exponía, ¿no?, ante ellos esas áreas oscuras en su vida donde no querían darse cuenta que estaban mal. Ahora, eso es interesante porque, pues si Jesús nos está diciendo que Él es la luz, es porque Él tiene la capacidad de enseñarnos las áreas donde estamos mal. Él es capaz de enseñarnos el camino por el que tenemos que andar. Él es capaz de darnos seguridad si estamos en tinieblas. Él es capaz de ayudarnos a quitar esos errores, esos pecados y esa oscuridad que está en nuestra vida. Entonces, si la Biblia dice que Jesús es luz, debemos confiar de que Jesús tiene esta capacidad de librarnos de toda oscuridad. Juan 9:5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 12:46 dice: yo soy la luz, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Jesús es la luz. Las tinieblas representan la muerte y la luz representa la vida. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz disipa las tinieblas, ¿sí? Y Cristo es la luz verdadera. Esta luz alumbra a todo hombre, pero la ironía es que el hombre a veces huye de esta verdadera luz. Jesús es la luz verdadera. Jesús es esta luz que nos puede iluminar en nuestro camino, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo interesante? Si sabemos que Jesús es luz, pues sabemos que Él puede guiarnos y enseñarnos, pero la Biblia nos habla que también hay otro grupo de personas que es luz y somos nosotros los creyentes. Si la Biblia nos dice que Dios es luz, es porque en Él no hay tinieblas, en Él hay perfección, en Él hay gloria. Y también, si la Biblia dice que Jesús es luz, es porque Él es perfecto, es porque de Él emana gloria, de Él emanan sus atributos divinos también. Cuando la Biblia también nos habla a nosotros, también nos está diciendo que somos luz. Dice la Escritura: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, debemos darnos cuenta que si Dios es luz y todas sus obras son perfectas, y si Jesús es luz, y ahora la Biblia nos está diciendo a nosotros que somos luz, cuando la Biblia nos dice que somos luz, lo está diciendo con el propósito de que nosotros podamos iluminar este mundo de cierta forma, ¿sí? Muchas personas creen que que la salvación está de la puerta hacia adentro de su iglesia y piensan que bueno, hasta ahí está la salvación y chido y debemos portarnos bien en este proceso de vida, estando en la iglesia, cantamos, vivimos, lloramos en la iglesia, nos lloramos y nos salen nuestras lagrimitas y cantamos y bueno, tenemos una experiencia con Dios dentro de la iglesia y está muy bien. Pero salimos y llegamos a pelear con nuestra familia, o salimos y llegamos a pelear con el vecino, o saliendo de la iglesia está un mendigo afuera de la calle, en la calle esperando unas monedas y lo ignoramos totalmente, ¿no? O hay una persona que tiene frío y nosotros tenemos 2 suéteres y lo que hacemos muchas veces quizá es pues, darle unas monedas, ¿no? Para que se vaya no sé a dónde y calmar nuestra débil conciencia. Si la Biblia nos dice que somos luz es porque debemos reflejar el carácter de Dios, hermanos. Es porque debemos reflejar
quién es Dios en realidad, quién es Dios y sus atributos. Si la Biblia nos está diciendo es que somos luz, es para demostrar las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para todos los que vamos a permanecer en Él. Si somos luz, debemos vivir como hijos de luz. Dice la Escritura que nosotros somos la luz del mundo. Dice Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 4, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 4 dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de luz. Entonces, entendiendo esto, que la luz está contra las tinieblas, vence las tinieblas, también debemos entender quién es esta parte de tinieblas, quién es esta parte de oscuridad. Bueno, Dios es luz, Jesús es luz, nosotros somos luz, pero la otra contraparte es Satanás. Satanás es tinieblas. Todo lo relacionado con el enemigo es tinieblas. Todo eso, todo lo que está relacionado con el diablo, obviamente está mal. Entonces, no debemos relacionarnos con las cosas del enemigo, ¿sí? Debemos servir a Dios, debemos seguir a Dios y debemos tener cuidado porque aunque Satanás, todo lo que tiene Satanás es tinieblas, él puede disfrazarse como ángel de luz. Entonces tengamos cuidado de no caer en el error de pensar que, bueno, un pecado pequeño no afectará mi comunión con Dios, o bueno, si hago esto, no va a pasar nada, ¿no? Como esa persona que es tentada por Satanás para volver al vicio y dice, una no es ninguna y se toma una, ¿no? Y luego dice, no, pues dos es la mitad de una y se toman dos, ¿no? Y luego, no, pues tres es una y como una es ninguna, se sigue, ¿no? Y cae enredado por el lazo de Satanás porque de alguna forma Satanás engañó a la persona haciéndole pensar que las tinieblas tenían algo de luz y no es así, no debemos. Es como cuando nuestras mamás nos decían cuando estábamos chiquitos, no hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. No hagas eso. ¿Por qué no nos decían? Porque realmente hay una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es bueno no va a parecer malo. Bueno, ante esta sociedad sí, ¿no? Pero delante de Dios obviamente lo bueno es bueno y lo malo es malo. Pero en esta sociedad lo bueno ahora es malo. Pero nosotros como hijos de luz y conocedores de la verdad sabemos qué es lo bueno y Dios nos ha dado un discernimiento especial para poder saber lo que es bueno y lo que es correcto. Muy bien, hermanos, esto ha sido esta clase de Dios es luz. Y en Él no hay tinieblas, Él es perfección, Él tiene una gloria asombrosa y vamos a dejar que la palabra, la luz, nos ilumine por completo, hermanos. ¿Sí? Preferimos ser iluminados y no eliminados. ¿Sí? Muchas gracias por ver este video, hermanos, y vamos a estar viendo la asesoría el día martes. Espero poder estar con ustedes como cada martes y enseñarles un poco de la palabra de Dios. Pues esto ha sido todo por el momento. Recuerden darle like y comentar en este video y hagan sus tareas, por favor, porque, hermanos, échenle ganas. Este curso me encanta, ¿sí? Lo están haciendo bien y pues también estoy muy contento con ustedes. Nos vemos pronto, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto.